Buenos días, amada familia, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles en este domingo más, este domingo hermoso que Dios nos regala. Y bueno, ha llegado el tiempo de la palabra del Señor. Te quiero pedir que ahí donde estás puedas voltear con la persona que tienes al lado. Hazme ese favor, voltea con la persona que tienes al lado. Abrázala, dile, ha llegado el tiempo de estudiar la palabra del Señor. Vamos a poner mucha atención. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestro espíritu, porque el Señor nos va a hablar esta mañana. El Señor tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén ahí desde donde están, en su casa, en su oficina, donde sea que nos estén escuchando? Es una bendición este día poder leer la palabra del Señor y aprender. Y bueno, pues como ya lo saben, todos los que son de casa, nos toca comenzar una nueva serie que en esta ocasión se llama La Preciosa Semilla. Vamos a tener un estudio acerca de la preciosa semilla durante los próximos 3 fines de semana, así que me gustaría que te prepararas en tu corazón, que tomaras nota de todo lo que vamos a estar aprendiendo, porque yo sé que el Señor tiene cosas que enseñarnos y la palabra del Señor siempre va a transformar nuestros corazones. Así que vamos a disponer con todo nuestro corazón el aprender y que el Espíritu Santo pueda transformarnos. Este día vamos a tener una predicación llamada Llorando y Sembrando, y para esto quiero que vayamos por favor al Salmo 126. Es un salmo muy cortito y quisiera que leyéramos todos juntos los 2 últimos versículos. Versículos 5 y 6 dice lo siguiente: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Wow! ¡Qué versículos tan tremendos! Son versículos que durante mucho tiempo, hermano, hace ya muchísimos años que el rey Sedequías escribió estos versículos, escribió este capítulo de Salmos, y desde hace ya muchos cientos de años ha sido constantemente usado como unos versículos de inspiración para todos aquellos que trabajamos en la obra del Señor, para quienes hemos decidido invertir nuestra vida en el reino. Son un par de versículos que nos llenan de un sentimiento, ¿verdad?, que nos empuja día a día para seguir adelante. Son versículos espléndidos y hace más de 2 milenios, como les decía, que fueron escritos y aún siguen siendo reconocidos hoy como una parte de la Biblia que ha trascendido incluso el tema eclesiástico y ha sido usado hasta en algunos medios sociales como versículos que inspiran para trabajar y para seguir adelante. Esta parte de Salmos puede ser llamado un proverbio inspirado incluso por el contenido y lo que dice. Y lo han usado muchos literatos en la literatura universal, han citado este salmo como algo muy especial. Es citado frecuentemente con diferentes propósitos, pero sobre todo siempre para generar inspiración en la gente. Ha sido una parte de la Biblia que ha sido usada para salir adelante de problemas, para enfrentar situaciones complicadas. Es una parte que podría decirse incluso que es una profecía bíblica. ¿Sabes por qué? Porque estos versículos son usados también en cumplimientos parciales en la historia de Israel, y tendrá el cumplimiento final cuando Jesucristo regrese y podamos ver cómo el pueblo de Dios le reconoce y le recibe. Así que también puede ser considerado como una profecía. Y también quiero decirte que este par de versículos que acabamos de leer pueden representar también a veces un problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo los leo, hay algo que a veces no me cuadra. ¿Cómo es posible que una persona que esté sembrando lo haga con tristeza, esté llorando? Normalmente cuando un campesino o cuando una persona que trabaja la tierra se dispone para sembrar y lo hace con alegría, lo hace porque sabe que va a obtener algo, porque sabe que viene una cosecha muy importante, porque sabe que algo bueno viene. Así que a veces este versículo es un poquito complicado de comprender, pero el mismo contexto nos da una idea y nos da una respuesta a esta interrogante de cómo es que una persona puede sembrar puede estar llorando mientras siembra. Y bueno, lo primero que tenemos que
analizar, si leemos todo el capítulo, son solamente 6 versículos del Salmo 126. Lo primero es que esta profecía dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dice aquí este versículo. Esa es la clave, es la respuesta sencilla. Si tú estudias este salmo entero, el problema de por qué una persona puede estar sembrando y al mismo tiempo llorando queda completamente resuelta. Este es un salmo que habla acerca de la cautividad, acerca de estar preso, acerca de estar pasando por vicisitudes. Es un salmo que nos habla acerca de las cosas negativas que muchas veces pueden ocurrir en nuestra vida. Es un salmo que también habla sobre el regreso de esa cautividad. Yo siempre cuando leía este versículo lo malentendía, hermano, muchas veces. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Y no se refiere a que regrese la cautividad al pueblo, sino que regrese por el camino de donde vino. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, cuando la cautividad ya no sea un problema, dice aquí, entonces seremos como los que sueñan. Y las nuevas de la inminente emancipación parecían demasiado buenas muchas veces para el pueblo de Israel para ser verdaderas. Sin embargo, la profecía se cumplió. El versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Mira, te voy a decir una cosa, apunta este primer principio. Cuando Dios hace algo contigo, cuando Dios hace algo conmigo, cuando Dios encuentra fe en la vida de un cristiano, aún las personas que no creen reconocen que Dios hace grandes cosas con sus hijos. Así que tener fe, confiar en que Dios va a hacer cosas grandes contigo, es no nada más una cuestión de por ser hijo creerlo, sino que también es una responsabilidad que tú a través de tu fe puedas predicar el poder del Dios en el que tú crees. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que, hermano, creer y tener fe en el Señor pasa de ser simplemente un privilegio a representar una responsabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra aquí mismo dice que aún los paganos, los que no conocen a Cristo, aquellos que nunca le han conocido, reconocen su poder cuando Él actúa poderosamente sobre su pueblo. Gloria al Señor por eso. ¿Cuántas veces hemos pasado por la vida por situaciones complicadas y hemos tenido la fe suficiente para creer en el Señor? Yo sé que tú puedes pensar en algo así. Yo sé que has atravesado a veces por desiertos complicados y difíciles, pero el Señor nunca nos ha dejado solos. Y la palabra dice aquí algo muy importante: que una vez que las personas que no reconocen a Cristo pueden reconocer el poder de Dios a través de los milagros que hace con su pueblo, entonces vendrá un gozo sobre nosotros. Mira lo que dice aquí, versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. El versículo anterior dice: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Se refiere a los que no creen. Pero el versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Así que después de que viene el reconocimiento, yo no sé si alguna vez te ha pasado que después de que aquellos que no creen reconocen el poder de Dios, entonces hay un gozo dentro de nosotros que no podemos explicar. Muchas veces cuando hemos tenido que pasar por situaciones que Dios mismo permite, alguna vez imagino que te ha pasado como algunos han incluso han hecho escarnio de tus situaciones. A lo mejor a veces se han burlado de ti. A lo mejor muchas veces te han dicho: deja de creer en el Dios en el que crees. Mira cómo estás, mira la situación por la que tú estás pasando y aún así dices que tienes fe, aún así dices que crees en Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado ese dolor de decir: Señor, ¿por qué a veces permites que la gente se burle? ¿Por qué a veces permites que vituperen o que hagan escarnio de alguna situación por la que estemos de repente pasando? Pero también sé que tienes memoria y también sé que a veces Dios ha llegado a tu vida y Dios ha compuesto las cosas que tú creías imposibles. Alguien, por favor, diga amén. Alguien tome esta palabra poderosa, porque yo sé que Dios ha hecho grandes cosas contigo. Y en ese momento cuando Dios responde, yo quiero que alguien por favor escriba amén en los comentarios. Cuando Dios responde, cuando Dios
habla, cuando Dios te da la solución, cuando tú te das cuenta de que Él siempre estuvo ahí, que en cualquier circunstancia siempre estuvo a tu lado, cuando tú te puedes dar cuenta de que Él nunca te soltó de su mano y que Él hace que esas voces que antes se burlaban quedaran calladas, que esos que antes hablaban quedaran en silencio, porque el poder del Dios en el que tú crees es más grande y más poderoso que cualquier vituperio. Alguien por favor diga amén. Y es en ese momento en donde todas las voces que antes hablaban quedan en silencio, porque Dios ha demostrado su poder, que entonces hay un gozo en nosotros. ¿Cuántos han sentido ese gozo? Hermano, y no porque nosotros volteemos a ver a los que no creen y digamos, ya viste cómo si era cierto, ya ves que tengo un Dios poderoso. No, hermano, no es por eso. Es porque nosotros podemos reconocer en Dios a un Padre poderoso, fiel, que siempre ha estado con nosotros. Alguien por favor diga amén. Alguien tome esa palabra, porque el Espíritu Santo hoy va a hacer algo con nuestra congregación y con nuestra iglesia. Es necesario que conozcamos este contenido de la palabra del Señor, porque la palabra es lo que nos va a transformar. La palabra es lo que entra en nuestro corazón para poder transformarnos. Nada nos va a transformar más que la palabra del Señor. Más adelante dice esto, cuando ya que los felices que están libertados oyeron que la cautividad iba a retroceder, que la cautividad iba a volver, exclamaron entonces lo que te acabo de decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Por qué no volteas con la persona que tienes ahí a un lado? Ponle la mano ahí en la espalda y dile: estaremos alegres porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Gloria al Señor. Así es como el pueblo de Dios debe de estar. Así es, ese es el estado en el que Dios pensó siempre para su pueblo: alegres, gozosos, triunfantes. Y con esas actitudes de alegría, de gozo, de triunfo, cuando la cautividad retrocede, es entonces que ellos regresan a su pueblo, regresan a su ciudad. Este salmo habla de cómo ellos regresan a la ciudad. ¿Y sabes qué encuentran cuando regresan? Tú puedes leer el libro de Lamentaciones, puedes leer el libro de los reyes, los dos libros de los reyes, y puedes ahí darte cuenta de las cosas que ocurrían en Jerusalén y cómo es cuando la cautividad termina y ellos regresan a Jerusalén, encuentran todo desolado, encuentran todo destruido. Ese era un espectáculo tremendo, terrible. Las ciudades destrozadas, las villas, las aldeas asoladas, los viñedos devastados. Y eso, hermano, cuando tú ves los campos que han sido destrozados, ves los campos en donde antes había viñedos y había cosas maravillosas, ahora no hay nada. Por supuesto que el pueblo empezó a derramar lágrimas. El duelo ahogó de nuevo ese gusto que antes había habido por la libertad experimentada. Y ahí está el punto de la cuestión, ahí está el meollo de esta predicación. Ellos, al ver todo desolado, se quedaron ahogándose en su dolor, se quedaron recordando todo lo malo que habían pasado, se quedaron recordando cuál era su situación actual en ese momento, libres sí, pero con todo el panorama destrozado. Abrazaron sus penas y se fueron a la cama con ellas. Hay veces que uno actúa de esa manera, sin embargo, esto no pasa aquí, nada de esto ocurre. Aunque con llanto, hermano, ellos comenzaron a hacer sus trabajos para remediar aquel triste estado de las cosas que encontraron. Ellos no pensaron ni un solo momento, sino que inmediatamente se pusieron a trabajar. Con un dolor profundo por lo que habían visto. La cautividad deja dolores profundos. Y ellos, aún ya siendo libres de esa cautividad, regresando a su tierra, encuentran desolación. Es muy probable, hermano, que cuando uno conoce a Cristo, tú sabes, hermano, ¿a qué vino Cristo? Él vino a dar libertad. ¿A quién? Él vino a dar libertad a los cautivos. Alguien puede escribir eso en los comentarios. Yo quiero que participes también de esta predicación. Alguien escriba en los comentarios: Él vino a dar libertad a los cautivos. Sin embargo, este pasaje nos enseña que después de ser libres de la cautividad, corremos el peligro de encontrar desolación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno conoce a Cristo, hermano, muchas veces le han vendido una idea un poco rara. ¿A poco no? No sé si alguna vez te pasó, o inclusive también quiero decirte, cuidado si alguna vez tú lo has hecho.
Cuidado si alguna vez le has dicho a una persona que conocer a Cristo significa que todos los problemas terminaron. O muchas veces a lo mejor nosotros por eso nos acercamos a Cristo, porque nos vendieron una idea de que conocer a Cristo era que todos los problemas se habían acabado. Y eso no es cierto. La realidad es que eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Cuál es la ventaja de conocer a Cristo? Oh, mi hermano, yo quiero decirte hoy, conocer a Cristo es la más grande bendición que nos pudo haber pasado. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque conocer a Cristo es comprender que no hay un problema, oh, gloria al Señor, no hay una situación, no hay nada que pueda compararse a la grandeza de nuestro Señor. No hay nada que pueda compararse al poder que tiene nuestro Dios. Cuando uno conoce a Cristo, entiende no que los problemas se han terminado, pero comprende una cosa, que tenemos un Dios tan poderoso, que es más grande que cualquier problema y que me ama tanto que me va a dar la fortaleza, la fuerza, la constancia para poder atravesar cualquier montaña. Así un hijo de Dios, cuando ve una montaña enfrente, no le dice al Señor, quita de mí la montaña, no le dice eso, sino que le dice, dame la fuerza para atravesarla, porque yo la voy a subir y voy a derrotar cualquier gigante que tenga enfrente. O alguien diga amén, por favor, alguien diga algo, alguien aplauda, alguien chifle, alguien haga ruido, porque el Señor es poderoso para con su pueblo y con sus hijos. Gloria al Señor. Aunque con llanto, ellos comenzaron sus trabajos para remediar eso. Ellos empezaron a arar, cavaron y sembraron, aunque con lágrimas. Aún hay veces, hermano, que después de conocer a Cristo podemos encontrar cierta desolación. ¿Y sabes por qué? Porque después de vivir una vida en oscuridad y en pecado, es necesario que las consecuencias las enfrentemos aquí. Oh, sí, quiero decirte una cosa. Escribe este principio que quiero que quede grabado en tu corazón, en tu formación como hijo de Dios. Tú y yo hemos sido limpios de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero si bien es cierto que hay errores que hemos cometido en nuestra vida que tienen consecuencias. Si una persona, escucha este ejemplo que quiero poner, si una persona termina con la vida de otra, no porque reciba a Cristo y Cristo le perdone el asesinato, él es libre de la cárcel. No es así. No es así. Es decir, el efecto de muerte que tiene el pecado sobre nosotros ha sido eliminado por gracia. Alguien diga amén a eso, por favor. Pero hay consecuencias de habernos equivocado que tenemos que enfrentar y resolver. Así que nunca pienses que esto tiene que ver con una palabra de juicio. No, no es juicio. Estamos hablando de que la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha dado vida eterna. Pero también es cierto que aquí tenemos que enfrentar las consecuencias de habernos equivocado. Así que conocer a Cristo, aunque te lo hayan enseñado así, no significa que una varita mágica va a componer todo inmediatamente. Probablemente no sea así. Y quiero decírtelo para que no encuentres decepción en el camino, para que sepas que Dios va a estar contigo todo el tiempo, ayudándote a enfrentar cada problema y cada situación que pueda surgir. Y muchos milagros iban a ocurrir de la noche a la mañana. No estoy diciendo que no, alguien diga amén. Yo sé que muchos han experimentado milagros de la noche a la mañana, Dios transformando cosas que parecían imposibles. Pero yo sería muy irresponsable si no te dijera, hay cosas que Dios quiere que tú mismo arregles y compongas. Hay cosas de nuestra vida que necesitamos nosotros arreglar. Así que no importa si después de que has sido libre de la cautividad encontraste desolación en el terreno. No importa, aún con lágrimas, como hizo el pueblo de Dios, tenemos que tomar nuevamente el arado, tomar nuevamente las herramientas y comenzar a cavar, comenzar a arar y comenzar a sembrar otra vez. Así se fueron llorando. Sin embargo, acabamos de leer en el versículo 5 que con lágrimas estuvieron sembrando, sin embargo tenían un gran tesoro. Llevaron consigo sus cestos de semillas, llevando, dice la palabra, la preciosa semilla. Así, dice aquí, al cabo de un tiempo, volvieron con regocijo, trayendo sus gavillas. Había habido resultado de ese esfuerzo. Había habido bendición que recompensaba el trabajo hecho con arduo dolor. Así pasa en la vida muchas veces, hermano.
Así pasa, a veces creemos que todo se va a resolver de una manera mística y mágica. Y Dios no es ni místico ni mágico, Él es Padre. Pero también es cierto que Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza para poder enfrentar cualquier cosa. Alguien por favor diga amén. Y al final de ese arduo camino, al final de cada prueba, de cada vicisitud que tengamos que enfrentar, oh hermano, yo quiero decirte, hay una promesa en la palabra para ti. Si tú tienes esfuerzo, lo que tú siembres con tus lágrimas, lo vas a recoger, lo vas a cosechar con regocijo. Alguien diga amén a esa palabra de poder. Hoy quiero predicarle a alguien que probablemente el día de hoy esté sembrando con lágrimas un lugar árido, un lugar que se ve desolado, que a pesar de ser libre de cualquier cosa que nos haya atado en el pasado, a través de la sangre de Cristo hemos sido libres, pero encontramos a veces un terreno desolado. Yo quiero predicarle a alguien que esté tomando la mano en el arado. Alguien por favor levante su mano allí en su casa. Yo quiero bendecir cada lágrima que tú has derramado, pero tomado con ese arado para seguir trabajando. La palabra dice que tu trabajo no ha sido en vano. La palabra dice que hay gavillas al final de este terreno árido. Hermano, quiero decirte, levántate en el nombre de Cristo Jesús, sigue trabajando, toma el arado en tus manos, empieza a trabajar aún con lágrimas, hermano, si es necesario, para sembrar la preciosa semilla que es la palabra del Señor, porque al final de esa aridez, al final de esa sequedad, alguien tiene que decir amén, te está esperando una gavilla repleta de bendiciones de Dios. Alguien por favor diga amén, alguien reciba esta palabra, alguien diga yo creo eso que estoy escuchando, porque con regocijo voy a cegar lo que con lágrimas estoy sembrando. Alguien diga amén, gloria al Señor. No es difícil ver la aplicación de este versículo, de este pasaje de la Biblia. Es una aplicación muy sencilla. A veces, incluso hoy, hay hombres de negocios, hermano. Conozco a varios que están enfrentando problemas difíciles. Conozco hombres de negocios, empresarios, comerciantes. Muchos están aquí en esta casa, en vida íntima con Dios, y están enfrentando situaciones económicas difíciles. Nos están ya avisando que es probable que muchos estados regresen al semáforo rojo. De Europa nos están llegando noticias de que países están pasando por rebrotes, están pasando por situaciones también difíciles y están teniendo que volver a algunos esquemas de cuarentenas muy fuertes. Hermano, la situación es complicada, no tengo por qué negarlo, no puedo tapar el sol con un dedo. Es difícil que un día un hombre de negocios, un comerciante tenga que enfrentar la ruina. Es difícil que después de un arduo trabajo que a lo mejor pudo haber durado años, todo se derrumbe. ¿Qué hacer entonces? ¿Debe una persona que ha pasado por una situación así, en donde lo ha perdido todo, simplemente dejarse llevar por la desesperación? ¿Debe una persona que probablemente esté pasando por un problema como el que acabo de describir, en donde ese negocio que tardó años en construir hoy se haya derrumbado, debe de dejarse llevar simplemente por la desesperación? Yo creo que no. Yo creo que aunque con lágrimas, se debe de reemprender las viejas tareas que han dejado de hacerse. Y así puede pasar en cualquier área de nuestra vida. Hoy quiero hablarte, si tú estás pasando por una situación así, probablemente un negocio que tardaste muchos años en construir, muchos años en levantar, y que hoy se está derrumbando. Hoy quiero decirte, toma de nuevo el arado. Empieza con las tareas que dejaste de hacer. El Señor tiene una bendición para ti. Tu matrimonio está en problemas. Llevas muchos años casado y eso que te ha costado tanto trabajo construir está por desmoronarse. Sigue trabajando, haz las tareas que tienes que hacer. El Señor tiene una gavilla de bendiciones al final. Alguien diga amén, por favor. ¿Cuántos recuerdan que hace muchísimos años, inclusive en el siglo pasado, Chicago, la ciudad de Chicago en Estados Unidos, pasó por un incendio tremendo? Un incendio que comenzó en un lugar por una situación muy particular, expandió el incendio en toda la ciudad. Y aunque las pérdidas humanas no fueron tantas, las materiales fueron demasiadas.
Afortunadamente la ciudad pudo ser evacuada y solamente se reportaron pérdidas económicas, pérdidas materiales. Muy poca gente murió, estoy hablando de menos de una decena de personas. Para una ciudad eso es algo mínimo. Y al otro día, los noticieros, cuando estaban pasando las imágenes, los reporteros que pudieron fotografiar incluso esas imágenes, encontraron un cartel que decía: no se ha perdido todo, lo más importante aún lo tenemos. Mi esposa, mis hijos, mi salud, tengo todo para volver a empezar. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan maravilloso! A veces pasa eso también con nosotros. A veces nos amanecemos un día y sin darnos cuenta, sin explicarnos por qué pasó, encontramos todo destruido. Pero quiero decirte, mientras el Señor esté con nosotros, o alguien va a tener que decir amén a eso. Mientras tengamos al Señor, tenemos todo lo que podamos necesitar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien puede tomar esa palabra y decir: es cierto, no importa cómo esté la situación, no importa cómo estén las cosas, mientras yo pueda contar con el Señor, entonces tengo todo. Y quiero decirte, puedes contar con el Señor. Todos los que estamos en este plano, los que vivimos en esta tierra, podemos fallarte. La familia puede fallarte, la iglesia puede fallarte, pero Dios jamás te va a fallar. Alguien tiene que decir amén, alguien tiene que encender el fuego que el Espíritu está derramando el día de hoy en cada corazón. El Señor jamás te va a abandonar, Él siempre va a estar contigo en medio de las más grandes circunstancias y de las más difíciles circunstancias. Él es nuestra constante en la vida. Él es el único que permanece y que siempre está. Gloria al Señor. A veces pasa también con los ministerios que han tardado años en levantarse, años en construirse, de la noche a la mañana se derrumban. Y muchas veces aquellos que conducen actividades cristianas o que tienen alguna responsabilidad dentro de la iglesia, se encuentran con que el trabajo de años ha sido deshecho, a lo mejor sin tener culpa, a lo mejor sin tener responsabilidad. ¿Qué hacer entonces? No se debe jamás abandonar la esperanza, sino que se debe tomar el cesto de las semillas, gloria al Señor, reanudar las tareas familiares, las tareas de la iglesia, las tareas que nos han sido encargadas, con la certidumbre, hermano, de que tendremos una cosecha abundante. ¿Qué mensaje podemos encontrar aquí en este salmo tan hermoso? ¿Hay alguno? Sí. Es un mensaje que he traído hoy si tú eres alguien que se siente derrotado, alguien que probablemente pueda sentirse desalentado o inclusive dolidos por alguna situación. Hoy vengo a hablarle a alguien que diga: pastor, no puedo más. Estoy luchando contra un sentimiento que hay un desánimo que no me deja. Me siento derrotado, por más que intento levantarme a servir, no puedo hacerlo. Me siento desolado y vengo a predicarle a alguien que pueda sentirse en ruina por la vida que ha experimentado, por las situaciones que la vida le ha puesto enfrente. Si algo nos enseña este versículo, este pasaje, es que si uno hace una confesión de pecado, no solo encuentra perdón, en Jesucristo hay una plena y total liberación. Pero también es cierto que hay restauración. Alguien escribe en los comentarios, por favor: restauración. Yo recibo de Dios perdón, pero también restauración. Y todo aquello que la langosta se pudo haber tragado, todo aquello que el enemigo pudo haber robado, todo aquello que la plaga se pudo haber comido, yo quiero decirte, el Señor tiene bendiciones aún más grandes. O alguien va a tener que celebrar, alguien va a tener que decir amén, porque a mí no me importan las cosas que se hayan perdido en el pasado, sino me importa la bendición que viene enfrente, la que Dios tiene preparada para mí. Alguien diga amén a eso, porque las bendiciones que Dios tiene para ti son más grandes, más abundantes, hermano. Tú no vas a poder con la bendición que Dios tiene para ti, porque en ese momento el gozo será perfecto, por cuanto tú te darás cuenta que lo que ha sido depositado en tus manos es muchísimo más grande que cualquier cosa que se haya quedado allá atrás. Alguien diga amén, por favor, esa palabra. Gloria al Señor. Ahora tú y yo, como hijos de Dios, es necesario que retomemos las antiguas y benditas tareas de la iglesia en el servicio del Señor.
sabiendo una cosa, hermano, que los que han sembrado con lágrimas, con regocijo segarán. Quiero que apuntes 7 hechos que tienen que ver con el obrero cristiano, el que trabaja, el que sirve dentro de la iglesia, que deben de ser notados en esta escritura, que las podemos analizar a través de esa escritura. Número 1, lo que podemos ver acerca del siervo de Dios, del Hijo de Dios que debe servir y que tiene que servir es esto. Número 1, apunta a esto, su actividad. La palabra dice, irá andando. Irá andando. Esto tiene que ver con la actividad. Quiero decirte una cosa, Dios tiene una obra para que todos la llevemos a cabo. Dios tiene una obra específica para ti. Dios tiene un encargo específico para ti, una actividad con nombre y apellido para la cual tú fuiste diseñado. En esta iglesia, que somos una iglesia apostólica, hay lugar para todos. ¿Y sabes por qué? Porque todos están considerados por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una tarea específica para que tú la desarrolles. Tú no eres simplemente uno más dentro de la congregación. No eres simplemente uno más en la iglesia. Tú tienes una asignación desde el cielo específicamente para ti. ¿Cuántos pueden sentirse orgullosos de que algún gobernante, alguna figura importante, pública, de poder, inclusive a lo mejor de la farándula, pudiera encargarte algo específico? ¿Cómo te sentirías si te hablara el gobernador o el presidente de la república o algún presidente de algún otro lado para encargarte algo específico y decir, oye, necesito que me ayudes con esto? No, hombre, nos sentiríamos como, hermano, honrados. Hoy quiero decirte, no un presidente, gloria al Señor, no un hombre, no un gobernante, no un artista, sino el mismo Dios que habita en los cielos y habita en todo lugar, el mismo Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, te ha asignado una tarea específica. Qué honor podemos tener tú y yo, que de entre lo vil y menospreciado del mundo haya pensado en nosotros. Tú y yo tenemos una tarea específica que cumplir. Regocíjate, el Señor te ha elegido. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos ha elegido, citando las palabras del pastor Luis de Coatepec, inmerecidamente. Tú y yo no merecíamos estar aquí y sin embargo Dios nos ha escogido y nos ha asignado una tarea específica. Gloria al Señor por eso. ¿Dónde podemos encontrar verdadera felicidad? Escucha este principio que quiero enseñarte. El secreto de la verdadera felicidad se encuentra en poder ver, descubrir que las tareas que ocupan nuestro tiempo y nuestro pensamiento están designadas por Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Que tengo que vivir en la iglesia? ¿Tengo que servir en algún ministerio específico de la congregación? No necesariamente. Lo que te estoy diciendo es que Dios tiene una tarea asignada para ti, que la iglesia no se limita a lo que ocurre dentro del edificio, que la obra del Señor está en todos lados. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que tú en tu trabajo, con lo que tú haces, tú puedes estar haciendo la obra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están comprendiendo este principio? Pero es entonces cuando uno descubre que todas las actividades de las que podamos estar llenos en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, son asignadas por Dios. Es ahí en el momento que podemos tener plenitud al 100%. Como personas podemos sentirnos plenas cuando descubrimos que todo lo que hacemos ha sido asignado por Dios. Si eres doctor, puede ser que sea una asignación de parte de Él. Arquitecto, gloria al Señor, puede ser que sea una asignación de parte de Dios. Es decir, no solamente dentro de la iglesia se sirve al Señor. Más bien no podemos limitar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Punto número 2, escribe. Aspecto importante del Hijo de Dios, su desprendimiento. También está relacionado con irá andando. Irá andando. El Hijo de Dios, el que está dispuesto a servir al Señor, también está dispuesto a dejar la comodidad, a dejar los cómodos sillones, la cama calientita para poder levantarse y hacer la obra del Señor. Es una persona que está dispuesta a dejar esa chimenea que da tanto calorcito en la casa, en el hogar, para levantarse y hacer las obras que el Señor ha encargado. Irá andando, tiene que ver con estar dispuesto a hacer sacrificios por el Señor. Claro que sí.
Pastor, ¿me estás diciendo que hay que sufrir? No, no es lo mismo. Los sacrificios que se hacen por el Señor, hermano, se disfrutan. ¿Cuántos pueden decir amén? Incluso yo puedo encontrar como la palabra, y esto lo he enseñado en ocasiones anteriores, dice que ven al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Antes de eso dice, deleítate en Él. ¿Y sabes por qué? Porque una persona que se deleita en el Señor no quiere otra cosa más que seguir deleitándose en Él. Así que aunque el mismo Señor me pida sacrificios a mí, yo con gusto los hago, porque yo quiero arrancarle una sonrisa al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Un principio que se desprende de este punto es: siempre debo recordar que no va a haber logros sin un sacrificio. Todo logro requiere que haya un sacrificio en mi vida. Aprende eso y escríbelo. No existen los éxitos fáciles, no existen los éxitos sencillos. Aún la salvación, hermano, sí, es gratis para ti y para mí, pero no salió gratis. No tenemos que pagar por ella, pero se pagó un alto precio. Y aún eso tan grande que tú y yo podemos disfrutar fue pagado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay éxito sencillo, no hay éxito fácil. Número 3, su sinceridad. Eso es muy importante en el Hijo de Dios. Es muy importante en el siervo de Dios, su sinceridad. Dice la palabra, irán dando y llorando. Es decir, que nosotros no vamos a empezar la obra del Señor de una manera seca e indiferente. No lo vamos a hacer como si estuviéramos entrando a un nuevo empleo para hacer cosas de una manera así, áspera, seca. Sino que nosotros lo hacemos con nuestras emociones, lo hacemos también con pasión, hacemos las cosas con entrega, con determinación. No somos indiferentes porque sabemos al Dios a quien servimos. Y somos sinceros con el Señor, no fingimos perfección porque no somos perfectos. El único perfecto es Él. Alguien por favor diga amén. Así que no andamos por la vida fingiendo perfección o fingiendo que somos inmaculados o que casi flotamos. No somos así. Al revés, somos sinceros con el Señor, lloramos constantemente con Él. Porque hay cosas que son difíciles, claro que sí. Pero es en Él en quien nos refugiamos, es en Él en donde buscamos que haya fuerza suficiente para seguir caminando. ¿Cuántos pueden comprender ese principio? Yo no me fío de lo que el mundo ofrece, yo solamente confío en el Señor. Alguien diga amén, por favor. Todo verdadero progreso requiere momentos de derramar lágrimas, momentos de dolor. Momentos en donde uno tiene que pasar por ciertas experiencias en sus emociones para poder tener una comprensión más firme, más sustancial de lo que Dios quiere con nosotros. La sinceridad es algo importante en tu vida, en tu relación con Dios. Sé sincero con Él, abre tu corazón. ¿No sabes qué decirle? Eso dile: Señor, no sé qué decirte, no sé cómo empezar a hablarte. ¿Te sientes mal? ¿Estás cansado por el día tan pesado que tuviste? Díselo. Señor, me siento cansado, tengo esto, estoy sintiendo esto. Hermano, quiero decirte una cosa: no creas tú que Dios no comprende nuestra humanidad. Él, al final de cuentas, es muchísimo más humano que tú y que yo. Porque de Él emana la humanidad. Él es el autor de la humanidad. Él sabe lo que es ser un ser humano. Y ni siquiera hay lugar a dudas. ¿Por qué? Porque Él mismo se desprendió de su gloria para bajar a esta tierra y vivir una vida como ser humano. Se desprendió de su divinidad. A Él no le es indiferente lo que se siente. Él comprende las cosas que hay dentro de ti. Él comprende tus dudas. Él comprende tu dolor. Sé sincero con Él. Abre tu corazón. Si no sabes en qué servir, díselo: Señor, no sé qué hacer con mi vida. No sé en dónde tengo que servirte. No sé qué paso dar. Jóvenes, ¿no saben qué estudiar? ¿No saben todavía qué se van a dedicar? Díganselo al Señor. Expresen su corazón. Él es tan grande, tan maravilloso, que en Él van a encontrar siempre una respuesta. Alguien por favor diga amén a eso. Número 4, sus recursos. Dice aquí: el que lleva la preciosa semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios, la preciosa verdad que ha de ser sembrada en fidelidad y confianza. Hermano, qué glorioso cesto de semillas tenemos en la palabra del Señor.
Hoy quiero decirte que tú y yo, y esta serie trata mucho de esto. La próxima semana vamos a seguir hablando de esta serie, La maravillosa semilla. Pero hoy quiero decirte que tú y yo tenemos un servicio por realizar, una actividad que hacer, una asignación de parte de Dios, y tiene que ver con predicar la palabra. De muchas formas se puede hacer, de muchas formas se hace, pero tenemos que hablar la palabra. Alguien escriba eso en los comentarios: tenemos que hablar la palabra. Siempre la palabra, siempre la palabra. Nuestra boca debe estar llena de la palabra del Señor constantemente. Incluso esto también lo he dicho en muchas ocasiones: cada culto que tenemos en Vida Íntima con Dios está lleno de palabra de Dios. Cada alabanza que cantamos está debidamente escogida, con discernimiento, no porque nosotros tengamos el único discernimiento válido, sino porque simplemente queremos que la palabra de Dios sea predicada y que tú seas alimentado con palabra de Dios. Cada predicación, cada cosa que hacemos en esta iglesia contiene palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a hacer para predicar la palabra si no la conocemos? Hoy quiero decirte, es alarmante darnos cuenta. Hay estudios que hace Vite y otros muchos más organismos acerca de cómo está la situación de cada cristiano. Es sorprendente darte cuenta, hermano, cómo la mayoría de los cristianos no dedican tiempo en la semana para leer la palabra del Señor. Es una actividad que casi nunca se hace. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no leemos la palabra del Señor? Hermano, porque ya la leímos muchas veces, porque no la sabemos de memoria. A veces leemos más libros cristianos que la misma Biblia. Hoy quiero decirte un testimonio de la escritora Corrie ten Boom, hablando sobre ella un poquito. Predicó más de 15 años el Evangelio con una sola hoja de la Biblia, porque no podía, no estaba permitido tener una Biblia. Y con una sola hoja predicó por más de 15 años. Y yo sé que a ti también te ha pasado. Hay veces que leemos un versículo 30,000 veces, pero cuando Dios quiere hablar, hermano, escucha esto: cuando Dios quiere hablar, aún en un versículo que te sabes de memoria, que has leído más de 10,000 veces, aún ahí cuando el Señor quiere hablarte, hermano, va a llegar un momento en donde no solamente el logos de la palabra, sino el rema de Dios va a llegar directamente a tu vida. Por eso es que no podemos desperdiciar tiempo. Necesitamos leer su palabra, estudiar la palabra del Señor, ir ahí donde está la profecía más segura que tú y yo podemos tener. La revelación más segura que tú y yo podemos tener está en la palabra del Señor. Y es ahí en donde Dios, hermano, en un momento, en un instante, puede abrir la ventana de los cielos, puede derramar bendiciones, se puede abrir un canal de bendición entre el cielo y la tierra. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero la palabra de Dios es poderosa. No es un libro cualquiera, no es un libro que pase a la historia, es un libro que ha partido la historia, hermano. Y en ese libro tú puedes encontrar la palabra del Señor, que puede traer bendición sobreabundante. Gloria al Señor. Número 5, su certidumbre. El siervo tiene certidumbre. Dice la palabra aquí: más volverá. Dale vueltas a esta palabra. Sin duda alguna, con toda certidumbre podemos salir andando con la total certidumbre de una cosecha gloriosa. Yo siempre he dicho algo, anota este principio, por favor. No podemos tener expectativas altas. Tener expectativas altas con las personas, con las instituciones, con el gobierno, simplemente van a acarrearte frustración. ¿Estás triste porque alguien te ha fallado? ¿Te falló un amigo? ¿Te falló un compañero de trabajo? ¿Te falló alguien de tu familia? ¿Te falló el gobierno? Pues prepárate, porque no está lejos el día en que alguien más te vuelva a fallar. La gente falla, fallamos. Así que ese no es el problema. A veces nosotros tenemos la expectativa tan alta en una persona que cuando esa persona nos falla nos lastima. Pero hoy quiero decirte, no debemos de tener la expectativa alta en nadie. Pero cuando se trata de Dios, gloria al Señor por esto. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Es con el Señor.
Es con Dios, es con Jesús, es con el Espíritu Santo con quien tú puedes tener las expectativas más altas que jamás hayas tenido. Y te voy a decir una cosa, aunque tú tengas la expectativa allá arriba, aunque tú tengas la expectativa lo más alto que tú puedas imaginar y que tú puedas pensar, aún así te voy a decir, no estás listo para experimentar la grandeza del Señor, no estás listo para experimentar los milagros que el Señor va a hacer contigo, o el Señor te va a sorprender cuando llegue a tu vida de una manera poderosa, como un estruendo, y rompa todos los esquemas de tu mente y de tu corazón para demostrarte una sola cosa: Él es más grande y Él jamás te va a decepcionar. Hermano, ten las más altas expectativas con Dios. Yo te garantizo que no vas a ser decepcionado. Alguien diga amén, alguien haga ruido, alguien diga algo, porque el Espíritu Santo me está llenando de un fuego que quema mis entrañas, que quita todo aquello que al Señor no le gusta. ¿Para qué? Para hacerme crecer en fe. Oh, el Señor jamás te va a fallar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Número 6, su alegría. Hoy yo quiero ser muy cuidadoso con esto. ¿Puede el Hijo de Dios experimentar tristeza? Sí. Que nadie te diga que no es cierto. Eres hijo de Dios, entonces tienes que estar alegre todo el tiempo. Cuidado. El gozo del cual estamos hablando, la alegría de la cual estamos hablando, no tiene que ver con nuestras circunstancias. Así que te voy a decir una cosa: aún los hijos de Dios, cuando pasamos por cosas tremendas, cuando pasamos por situaciones, por desiertos tremendos, cuando estamos siendo pasados por el horno, por el fuego, estamos atravesando el valle de muerte, hermano, aún en ese momento podemos experimentar algún tipo de tristeza en nuestra carne. Esta carne que tiene tantos defectos, esta carne que tanto se equivoca, puede empezar a dudar, puede empezar a sufrir, puede empezar a experimentar tristeza, lo que quieras. Pero aunque la carne se duela, yo sé que tú lo estás entendiendo, el Espíritu vela. El Espíritu tiene una alegría y un gozo que nada se lo quita. Y aunque la vida, aunque las circunstancias, aunque estemos pasando entre las mismas aguas, el Espíritu se está regocijando, porque esta carne puede estar triste, pero el Espíritu sabe que nosotros no dependemos de nada de lo que está ocurriendo aquí, sino que dependemos únicamente del que está allá arriba. Y entonces el Espíritu se regocija y se goza, y sin importar lo que esté pasando aquí, podemos tener un gozo que nadie puede comprender. Y nos podrán llamar locos y nos podrán llamar de diferentes formas y dirán: ¿cómo es posible que en medio de tus circunstancias tú tengas ese gozo y esa paz? Y uno puede sencillamente decir: porque el Espíritu Santo me ha hecho una nueva criatura, porque el Espíritu Santo me ha traído un fuego que puede darme alegría, puede darme toda la paz, todo el gozo que yo necesito, sin importar cuáles son mis circunstancias. Alguien diga amén a esa palabra. El gozo proviene del Señor, volverá a venir con regocijo. El gozo de la cosecha, hermano, cuando uno ve las bendiciones de Dios al final de la desolación, son un verdadero gozo, y ahí es en donde el Señor te quiere llevar esta mañana. Punto número 7, y con esto concluimos: su recompensa. Gloria al Señor. Quiero decirte una cosa: el Hijo de Dios, un aspecto importante del Hijo de Dios, del que sirve, es su recompensa. El Señor tiene una recompensa para ti, para mí. Dice la palabra: trayendo sus gavillas. Ahí donde estás, yo quiero que empieces a recordar cuáles han sido los desiertos, cuáles han sido las desolaciones por las cuales tú pasaste, aún después de haber sido libre de la cautividad. ¿Te sorprendiste? ¿Te decepcionaste tal vez? ¿Te sentiste traicionado después de que te prometieron que no iba a haber más problemas? ¿Te sentiste engañado? ¿Qué pasó cuando después de haber sido libre de la desolación, libre de la cautividad, te encuentras en la desolación? Si en tu corazón hubo alguna vez algún tipo de resentimiento, de dolor, hoy quiero decirte: hay una recompensa
hermosa al final de esa desolación. Y cuando digo al final, no me refiero a que tengas que esperarte para empezar a disfrutarla, porque muchas veces podríamos pensar en que esa recompensa sea el juicio del trono blanco, en donde vamos a recibir los galardones que a cada quien le corresponden por la obra que haya hecho. Eso es palabra y lo acabamos de enseñar también. Pero quiero decirte, hay una recompensa más grande todavía. Y es una recompensa que tú y yo podemos experimentar el día de hoy. No tenemos que esperarnos. Pastor, pero nos has enseñado que tenemos una esperanza y que esperamos que el Señor Jesús... Sí, claro que lo he enseñado, y es un aspecto importante de tu formación como hijo de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa. El velo fue rasgado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, el velo se partió. Gloria al Señor. Y la distancia que había entre Él y yo fue anulada. Y la cruz me tendió un puente en donde yo puedo caminar y encontrarme con Él y verlo y abrazarlo y escuchar lo que tenga que decirme. Y son esos momentos, justo esos momentos en donde puedo escuchar su voz, ver sus ojos, abrazarlo a Él. Son justo esos momentos los que representan la mayor recompensa que yo puedo tener. Yo sé que grandes cosas, como dice la palabra, me esperan allá arriba. Claro que tengo una esperanza. Cosas que ojo no vio ni oído yo están preparadas para aquellos que creemos. Pero quiero decirte una verdad que no me canso de enseñar, y puede ser que ya te tenga harto con esto, hermano, pero no me canso de enseñarlo y de decirlo. Para mí no hay mayor cielo que su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la bendición más grande que yo puedo recibir no está en el futuro. La bendición más grande que yo puedo recibir está en mi presente. Y es Él mismo, su presencia, su mano tocando mi espalda, su voz susurrando a mi oído, una vida tomada de su mano, es la más grande recompensa que yo puedo tener. Así que cuando yo me levanto a servir, cuando tú te levantes a servir, cuando tú empiezas la obra del Señor, no te estoy diciendo que todo vaya a estar bien. Probablemente, a lo mejor hay algunas pruebas y haya desolaciones, pero todo aquello que tú estés sembrando con lágrimas, lo vas a cosechar con alegría y con gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor tiene preparadas grandes bendiciones, pero insisto, la más grande de las bendiciones ya las tenemos, y el Señor quiere también que tú reconozcas eso. No buscamos el cielo, buscamos al que dejó al cielo para venir por nosotros. La recompensa más grande que tú y yo podemos tener es su presencia en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero que este tiempo podamos tomarlo para hacer un compromiso delante del Señor y decir: Padre, yo sé que hay una hermosa y poderosa semilla que ha sido depositada en mi mano, y a veces hoy puedo darme cuenta de que he pasado por desolaciones en donde me he quedado simplemente llorando sin saber qué hacer. Hoy decido, ¿por qué no oras conmigo esta oración y le dices al Padre: yo hoy decido levantarme y usar esa preciosa semilla que yo tengo? Aunque sea con lágrimas, me voy a levantar a arar el terreno árido, a depositar esa semilla hermosa y poderosa. Y sé que al final de todo tú estarás ahí esperándome. Pero también sé que no tengo que esperar hasta el final para poder disfrutar de tu presencia, de tu cariño, de tu amor, de todo lo que tú eres. Eso es más grande que cualquier recompensa que pueda haber. Porque yo no busco las recompensas, no busco las añadiduras. Yo sé que me las das y yo sé que las tienes preparadas para mí. Y también te amo por eso, Señor, pero yo al que quiero es a ti. Y aunque no hubiera recompensa, aunque no hubiera gavilla llena, yo te quiero a ti. Tú eres mi gavilla llena de bendiciones. Tú eres todo lo que yo puedo desear. Te amo, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, no te desconectes todavía. Hay algunos anuncios que todavía tenemos que darte, pero mi oración es que el Espíritu Santo esté de lleno en tu casa, bendiciendo cada cosa que tú amas. Y que el poder del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén contigo todo el tiempo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.